El 21 de julio de 1969, a las 2 horas y 56 minutos y a las 3 horas y 15 minutos, respectivamente, Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en la Luna y colocaron la bandera estadounidense. Ahora, ese es el lado de la misión Apolo 11 que te contaron. Aquí está el otro lado que no te dijeron. Luego de que Armstrong y Aldrin aterrizaran en la Luna y justo antes de plantar la bandera, la tripulación del Apolo 11 encontró una nave nodriza tecnológicamente muy superior a la suya en la Luna. En palabras del propio Armstrong, la nave era grande y amenazante. Y por el aspecto de las otras instalaciones alrededor de la nave, quienquiera o cualquier cosa que poseyera esta nave había estado viviendo en la superficie de la Luna durante mucho tiempo. A estos secretos del Apolo 11 se hicieron públicos en algún momento de los 90, después de que las transcripciones de la misión fueran desclasificadas, y dos de los denunciantes más destacados que sacaron estas historias a la luz fueron Milton Cooper, un exoficial de inteligencia naval, y Carl Wolf, un técnico en el mando aéreo táctico de Langley. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve oscura. Ambos fueron asesinados en circunstancias misteriosas poco después de hacer pública su historia. Cooper fue abatido a tiros por agentes del orden justo afuera de su casa por evasión de impuestos, mientras que Wolf fue encontrado muerto después de aceptar públicamente testificar ante el Congreso. La NASA sostiene que las afirmaciones de que los astronautas del Apolo 11 vieron extraterrestres durante su misión no son más que mentiras, pero todas las pruebas parecen sugerir que ellos son los que han sido atrapados en una mentira, lo que plantea la pregunta: ¿qué encontraron exactamente allá arriba? El 21 de julio de 1969, a las 2:56 UTC, Neil Armstrong se convirtió en el primer humano en pisar la superficie de la Luna. 19 minutos después, se le unió su compañero, Buzz Aldrin. Juntos, los dos pasaron alrededor de 2 horas y 15 minutos explorando la superficie de la Luna, recogiendo cosas y dejando cosas atrás. Ahora es donde las cosas empiezan a ponerse raras. Todos saben cómo los astronautas del Apolo 11 plantaron una bandera estadounidense en la Luna. Muchos también saben que los astronautas del Apolo 11 dejaron sus botas, así como otras cosas menos interesantes, para aligerar la carga de la nave en su vuelo de regreso. Pero solo muy pocas personas saben que los astronautas también dejaron atrás un disco especial con mensajes de buena voluntad de 77 líderes mundiales. El disco tenía una inscripción que decía: mensajes de buena voluntad de todo el mundo, traídos a la Luna por los astronautas del Apolo 11. También había escrito alrededor del borde del disco la inscripción: desde el planeta Tierra, julio de 1969. Ahora, espera, mensajes de buena voluntad. Pensé que todos estábamos de acuerdo en que no había nada en la Luna. Dejar chucherías y basura es una cosa, pero un mensaje, por definición, implica un receptor capaz de decodificarlo. Entonces, ¿para qué llevar mensajes de buena voluntad, con dirección incluida, si no hay seres inteligentes en la Luna? ¿Sabía la NASA algo sobre la Luna que el resto de nosotros desconocemos? Ahora, para ser justos, esto podría explicarse fácilmente. Después de todo, el consenso general es que este disco era en gran medida simbólico, una señal de que el alunizaje no fue solo un éxito de Estados Unidos, sino un éxito de la humanidad. Está bien, sigue siendo sospechoso, pero por amor a la discusión, supongamos que ese es el caso. Aún hay varias otras cosas extrañas e inexplicables experimentadas por la tripulación de la misión lunar del Apolo 11 que la NASA sigue evadiendo o descartando, como la especulación de que los astronautas definitivamente no estaban solos durante su estancia en la Luna. Una historia que viene a la mente es una experiencia que los astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins han compartido. Mientras estaban en su nave espacial, Aldrin y Armstrong avistaron un ovni que inicialmente supusieron que era una etapa del cohete Saturno V llamada SEV. Entonces, llamaron al control de la misión para confirmar si este era el caso. Sin embargo, la respuesta de Houston no fue exactamente lo que los astronautas esperaban. El objeto que Aldrin y Armstrong habían visto flotando no podía ser el SEV, porque este ya se había desprendido hacía mucho tiempo y, para entonces, estaba a 6.000 millas de distancia. Entonces, ¿qué era exactamente este objeto flotando fuera de su ventana? ¿Y por qué los estaba siguiendo? Eso nos lleva a las dos teorías dominantes que intentan explicar lo que experimentaron los astronautas del Apolo 11 en el espacio. La primera teoría proviene del propio Buzz Aldrin, el segundo hombre en la Luna.
En el 2014, Aldrin organizó una sesión de AMA en Reddit, donde un usuario le preguntó sobre los avistamientos que observó durante la misión Apolo. En respuesta, Aldrin explicó que el ovni probablemente era uno de los 4 paneles que se separaron cuando extrajeron el módulo lunar del cohete. Los rayos del sol golpearon este panel desprendido y el reflejo se convirtió en lo que los astronautas observaron flotando fuera de su nave espacial. La segunda teoría, sin embargo, es mucho más interesante e incluso un poco sensacional. Según testimonios de ex-personal de inteligencia militar, el ovni que Buzz Aldrin y Neil Armstrong vieron flotando fuera de su nave espacial era muy probablemente de una nave alienígena, pero ese ni siquiera es el mayor secreto que la NASA está ocultando. En 1969, el autor Sam Pepper filtró una transcripción ultrasecreta del Apolo 11 que afirmó haber obtenido de un alto funcionario de la NASA. La transcripción revela la conversación entre el control de la misión de la NASA y los astronautas del Apolo 11 el día del alunizaje. Los detalles de esta transcripción, bastante condenatorios para la NASA, intentaré aislar las partes más importantes. ¿Qué diablo será eso? Eso es todo lo que quiero saber. Esas cosas eran enormes, señor. Eran enormes. Control de misión, llamando a Apolo 11. Recibido. Estamos aquí, los 3. Pero encontramos algunos visitantes. Sí, han estado aquí bastante tiempo, a juzgar por las instalaciones. Control de misión, repita el último mensaje. Te digo, hay otras naves espaciales ahí afuera. Están alineadas en filas en el lado lejano del borde del cráter. ¿Suena increíble? Bueno, según un ex empleado de la NASA, Otto Binder, esta conversación es 100% legítima. Fue captada por algunos radioaficionados sin nombre que tenían sus propias instalaciones de recepción VHF que les permitieron eludir a la NASA y escuchar directamente las conversaciones entre el control de misión y los astronautas. Y por si aún tienes dudas, Neil Armstrong más tarde confirmaría la conversación en esa transcripción. Poco después de que la transcripción de Sam Pepper ganara notoriedad, apareció otra transcripción. Esta transcripción contenía los detalles de una entrevista privada entre Neil Armstrong y un profesor sin nombre. En cuanto al transcrito, Armstrong admitió en esa entrevista que él y los otros astronautas encontraron naves en la Luna que eran superiores al Eagle, tanto en tamaño como en tecnología. En sus palabras, eran grandes y amenazantes. Y podemos trazar una línea bastante recta desde esta revelación hasta otra revelación impactante sobre el lado oculto de la Luna, que aparentemente la NASA también nos ocultó. Estoy hablando de Luna. ¿Te preguntas qué demonios es eso? Bueno, según varios ufólogos, los cráteres en el lado oculto de la Luna son en realidad una red de enormes túneles y cuevas que conducen a ciudades subterráneas, donde viven los extraterrestres, protegidos del sol y de otras duras realidades del espacio. Probablemente los mismos extraterrestres, cuyas enormes naves espaciales Armstrong y los demás vieron durante el aterrizaje lunar. De todos modos, según cuenta la historia, la NASA sabe sobre esta base e incluso se refiere a la base como Luna. Milton Cooper, exoficial de inteligencia naval, fue una de las primeras personas en dar a conocer este hecho al público. Según él, durante la misión lunar del Apolo 8 en 1968, los astronautas del Apolo habían visto y filmado la base alienígena en el lado oculto de la Luna. Cooper también reveló que la base alienígena tenía enormes naves alienígenas, naves nodrizas y grandes máquinas de minería. Ahora, presta atención, porque las cosas están a punto de volverse súper oscuras. El 6 de noviembre de 2001, Milton Cooper fue abatido por agentes de la ley cerca de su casa. Probablemente no tenía nada que ver con sus afirmaciones. El informe general es que él era un evasor de impuestos, después de todo. Pero no es el único denunciante que ha muerto en circunstancias misteriosas. Más sobre eso más tarde, en el video. Por ahora, sin embargo, tendrías que admitir que se está volviendo bastante difícil no conectar los puntos. ¿No es así? Bien, volvamos al lado lejano de la Luna por un momento. Si miras esta imagen, puedes ver marcas de lo que parecen ser túneles que se cruzan en la superficie. Algunos dicen que los extraterrestres en la Luna podrían estar usando estos túneles como una especie de autopista para moverse por la Luna. ¿Podría esto ser cierto? ¿Realmente hay extraterrestres en la Luna, moviéndose sobre nosotros y construyendo civilizaciones que podrían venir y eliminarnos cuando lo deseen? Bueno, exploremos todos los lados de este misterio. Para empezar, el hecho de que los astronautas del Apolo 11 encontraron evidencia de seres alienígenas, muy probablemente sensibles, en su viaje a la Luna es algo que ha sido confirmado por un buen número de ufólogos, expertos militares e incluso empleados de la NASA. Miren,
Ahora Aldrin más tarde saldría a decir que sus declaraciones en esa entrevista fueron malinterpretadas para hacer parecer que estaba afirmando haber visto un ovni durante su viaje lunar. Pero aquí hay otra entrevista que concedió en Fox News. Escuchen, podríamos haber dicho, miren, vemos un ovni por la ventana acompañándonos. ¿Saben lo que habría pasado? El público se habría vuelto loco. Somos lo suficientemente inteligentes para decir, ¿dónde está la etapa superior del cohete? Creemos que podríamos estar viendo eso por la ventana. Es cierto. Está bien. Muchas gracias, Neil. Siempre aprecio hablar Siempre contigo. lo mismo aquí, mi amigo. Muchas gracias, Buzz Aldrin. Seguiría siendo una interpretación errónea de Aldrin decir que los astronautas vieron mucho más de lo que admitieron. Además, cuando el popular entusiasta de los ovnis y documentalista James Fox habló con la hermana de Aldrin, Faye Ann Potter, esta le reveló que su hermano le había dicho que algo lo siguió a la luna. Fox afirmó que Aldrin inicialmente había aceptado una entrevista con él donde el astronauta contaría su historia, pero luego en el último minuto Aldrin se retiró de la entrevista porque temía ser etiquetado como un loco de los ovnis. Bueno, Aldrin pudo haber rechazado compartir su historia, pero afortunadamente hubo varios otros que no fueron tan reacios. Uno de ellos fue Maurice Chatelain. Según el perfil de Chatelain, él trabajó con la NASA como experto en comunicaciones e incluso ayudó a diseñar el Apolo, la nave espacial. En 1979, Chatelain salió públicamente a decir que Neil Armstrong realmente vio un ovni en el borde de un cráter en la Luna y que prácticamente todos en la NASA lo sabían. Simplemente decidieron mantener callados sobre eso hasta muchos años después del incidente. No solo eso, Chatelain también reveló que la NASA interrumpió la transmisión de radio del Apolo 11 varias veces para evitar que el público escuchara sobre el alienígena y encuentros. De hecho, según él, todos los vuelos de Apolo y Gemini fueron seguidos tanto a distancia y a veces también bastante de cerca por vehículos espaciales de origen extraterrestre, platillos voladores o ovnis si quieres llamarlos así. Cada vez que ocurría, los astronautas informaban al control de misión, quienes luego ordenaban absoluto silencio. Y no es solo Chatelain quien afirma esto. Incluso científicos no estadounidenses corroboraron su historia. Uno de ellos fue el doctor Vladimir Azaza, un físico y matemático soviético. Esto es lo que dijo el doctor Azaza. Según nuestra información, el encuentro se informó inmediatamente después del aterrizaje del módulo. Neil Armstrong transmitió el mensaje al control de la misión de que dos grandes objetos misteriosos los estaban observando después de haber aterrizado cerca del módulo lunar. Pero su mensaje nunca fue escuchado por el público porque la NASA lo censuró. Hablando de censura, poco después del viaje de la misión lunar de 1969, la NASA afirmó haber perdido una cantidad considerable de material de alta calidad que se suponía iba a ser transmitido por televisión nacional. Si no entiendes por qué esto es extraño, considera el hecho de que esta era la misma NASA que literalmente acaba de poner hombres en la Luna. ¿Cómo pudieron haber extraviado grabaciones de tan alta calidad? ¿Estaban tratando de destruir información? Bueno, preste atención ahora, porque está a punto de aprender un hecho en gran parte desconocido sobre la NASA. Según la Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio de 1958 que creó la NASA, la agencia puede retener información clasificada en interés de la seguridad nacional. Y eso es un poco raro, porque ¿qué en el espacio podría ser una amenaza nacional para el gobierno de los Estados Unidos? No se supone que el espacio está habitado por cuerpos celestes y nada más. Todo esto no tiene sentido, excepto que hay algo más en el espacio que el gobierno de los Estados Unidos sabe pero no está dispuesto a admitir. En cualquier caso, el derecho legal de la NASA de retener información clasificada puede ser extraño, dado que se supone que la NASA es una agencia civil, pero al menos explica la cultura de la NASA de retocar imágenes del espacio antes de publicarlas. Sí, según denunciantes, casi todas las imágenes del espacio que ves de la NASA han sido retocadas para filtrar ovnis, pero por cuestión de tiempo, solo vamos a analizar los testimonios de dos de ellos, Donna Hare y Carl Wolf. Donna Hare afirma haber trabajado en el edificio 8 del Centro Espacial Johnson. Por cierto, el edificio 8 alberga el laboratorio fotográfico del Centro Espacial Johnson. Mientras trabajaba allí, Hare dijo que uno de sus colegas le contó cómo su trabajo en el laboratorio era retocar cualquier evidencia de ovnis en las fotos de la NASA antes de que fueran publicadas para el público. Ese día en particular entré al laboratorio fotográfico en el área restringida y esto fue entre misiones. Uno de los caballeros con los que me había hecho amiga y con quien todavía hablo ocasionalmente, él dirigió mi atención a un área de este mosaico. Era un panel de un mosaico que son varios paneles juntos.
para formar una imagen más grande, y estas creo que eran fotos satelitales, no estoy segura, eran aéreas mirando hacia abajo, y yo dije, esto es realmente interesante. Él explicó todo y luego él, con una sonrisa en su rostro, dijo, mira allá. Y miré, y en uno de los paneles de la foto vi un punto blanco redondo. Y en ese momento tenía líneas muy nítidas, muy definidas. Y le dije, ¿qué es eso? ¿Es un punto en la emulsión? Y luego él sonríe y dice, bueno, los puntos en la emulsión no dejan sombras redondas en el suelo. Y había una sombra redonda en el ángulo correcto, en el ángulo adecuado, el sol brillando sobre los árboles. Vi pinos, no vi una línea costera, no sé dónde estaba esto, pero lo miré y estaba bastante sorprendida porque había trabajado allí varios años y nunca vi nada como esto, nunca escuché de algo así. Y dije, es un ovni. Y él me sonríe y dice, no puedo decirte eso. No puedo decirte eso. Lo que sabía que quería decir era que sí lo era, pero no podía decírmelo. Así que dije, ¿qué vas a hacer con esta información? Y él dijo, bueno, siempre tenemos que retocarlos antes de venderlos al público. Y estaba asombrada de que tuvieran un protocolo para deshacerse de las fotos de ovnis. Harry dijo que no era la única que sabía sobre esta manipulación de datos. De hecho, era un conocimiento común en la NASA. La gente simplemente tenía demasiado miedo de hablar de ello públicamente por temor a perder sus trabajos o algo así. Sin embargo, logró hablar personalmente con algunos astronautas del programa Apolo, y cada uno de ellos le contó sobre haber visto naves extraterrestres en la Luna cuando aterrizaron. De hecho, tenían un nombre en clave para estas naves, Santa Claus. Roger, por favor, ten en cuenta que hay un Santa Claus. Además, en el momento en que empezó a hablar, ya era una maestra de escuela con logros, un trabajo, una carrera y una reputación en juego. ¿Por qué inventar una historia increíble y hacerla pública cuando tienes tanto que perder? Además, ella no era la única que hacía esta afirmación. Como mencioné antes, había otro denunciante con una afirmación similar, el sargento Carl Wolf. Carl Wolf era un técnico que trabajaba para el director de inteligencia en la sede del Comando Aéreo Táctico en Langley. Según él, una vez fue invitado a una instalación de la NSA para reparar un equipo fotográfico que había fallado. NSA significa Agencia de Seguridad Nacional, por cierto. Normalmente, Wolf no tenía autorización para entrar en la instalación, pero era el único con las habilidades necesarias para hacer las reparaciones disponibles en ese día auspicioso, así que su nivel de autorización fue elevado para que pudiera entrar en la instalación. El equipo que se suponía debía arreglar resultó estar en un cuarto oscuro, donde conoció a un aviador con quien entabló una conversación. Bueno, una cosa llevó a otra, y mientras estaban charlando, el aviador soltó esta bomba. Aproximadamente 30 minutos después de comenzar el proceso, me dijo de una manera muy angustiada, por cierto, hemos descubierto una base en la cara oculta de la Luna. Y luego procedió a poner fotografías frente a mí. Y claramente en estas fotografías había estructuras, edificios con forma de hongo, edificios esféricos y torres. Mientras Wolf miraba las fotografías, algo que había notado cuando entró por primera vez en la instalación de repente comenzó a tener sentido. Verás, cuando Wolf entró por primera vez en la instalación de la NSA, vio a científicos de diferentes países, y eso le pareció extraño porque era una instalación estadounidense. Entonces, ¿por qué estaban allí todos esos científicos extranjeros? Además, el ambiente parecía realmente tenso en ese momento, pero luego, de repente, todo comenzó a tener sentido para él. Estaban estudiando las estructuras en la Luna que acababa de ver en las fotografías. Ahora, aquí están dos cosas misteriosas sobre el testimonio de Wolf. El primero es que Wolf afirmó que esto sucedió en 1965, es decir, 4 años antes del aterrizaje lunar y el misterioso encuentro ovni en la Luna. En segundo lugar, Wolf había dicho públicamente que estaba dispuesto a dar su testimonio ante el Congreso, pero antes de que pudiera hacerlo, fue asesinado misteriosamente, convirtiéndose en la segunda persona cercana a esta conspiración en ser asesinada. ¿Se está convirtiendo esto en un patrón? Bueno, mientras piensas en eso, vamos a avanzar en el tiempo hasta el 9 de octubre de 2009, cuando la NASA bombardeó la Luna. Sí, la NASA realmente bombardeó la Luna en 2009 en un intento de encontrar agua, según ellos. Por cierto, no encontraron agua, y esto ha llevado a muchos a preguntarse si realmente el agua era lo que la NASA buscaba desde un principio.
Y aquí hay una pregunta aún más grande que todos necesitamos hacernos a nosotros mismos y a NASA. ¿Por qué la NASA dejó de ir a la Luna de repente? Una respuesta popular es que los astronautas de NASA fueron advertidos de no volver a la Luna después de uno de sus viajes. Por supuesto, la NASA afirma que esto es una leyenda urbana, pero ¿cómo explicar que a pesar de logros enormes como ver la cara oculta de la Luna e incluso aterrizar en la Luna, la NASA no regresó durante décadas? ¿Simplemente se aburrieron de logros que cambian la vida y definen la historia? ¿O había algo más siniestro en juego? Muy bien. Cuando comenzamos, les dije que íbamos a explorar este misterio desde todos los ángulos plausibles. Hemos visto un lado, pero aquí hay otro lado igualmente válido que no podemos pasar por alto. Para comenzar, una cosa a tener en cuenta es que Buzz Aldrin ha continuado insistiendo en que las declaraciones que parecen como si estuviera afirmando haber visto un ovni en su viaje a la misión lunar fueron sacadas de contexto, y esto es respaldado por el científico senior de la NASA, David Morrison. Explica que la razón por la cual la NASA llevó la conversación sobre los paneles desprendidos fuera del canal de comunicaciones abierto fue porque estaban preocupados de que sus declaraciones fueran malinterpretadas, tal como están siendo malinterpretadas ahora. Desafortunadamente, la medida resultó ser contraproducente, ya que los ufólogos y otros entusiastas de los ovni están usando precisamente eso como base para sus afirmaciones de que la tripulación del Apolo 11 había visto un ovni en su misión. En cuanto a los informantes, como ocurre en la mayoría de los casos, muchas de sus afirmaciones no están respaldadas por pruebas reales. Wolf, por ejemplo, afirma que un aviador en una sala oscura le había contado sobre una base en el lado lejano de la Luna mientras trabajaba para la NASA o la NSA. Sea como sea, hacer esto habría significado que este aviador violó la seguridad nacional, lo que significaba que debería haber sido procesado, pero eso no sucedió. Las afirmaciones de Maurice Chatelain de manera similar no se sostienen, especialmente porque resulta que no fue un empleado de la NASA en absoluto. Solo trabajó para un contratista espacial en Los Ángeles, por lo que su testimonio es, en el mejor de los casos, dudoso. Y dado que él es la fuente para el científico soviético, el Dr. Azhaza, eso también hace que el caso de este sea dudoso. De hecho, muchas de las fuentes usualmente asociadas con las afirmaciones de que la NASA está mintiendo sobre una base alienígena en la Luna han salido a decir que fueron tergiversadas o que se mintió abiertamente sobre ellas. Por ejemplo, Leonard Stringfield de la Mutual UFO Network, MUFON, fue citado diciendo: "Si el gobierno revelara un poco de lo que sucedió en la Luna, sería la historia del siglo", pero él ha negado haber dicho algo así. También hubo un informe que decía que John Schwissler afirmó haber trabajado con astronautas en NASA, que le contaron historias sobre NASA encontrando una base alienígena en la Luna, pero él también ha negado el reclamo diciendo que sus palabras fueron mal citadas. Eso nos lleva a Donna Hare. Aunque aparentemente es un testimonio más creíble, Hare también tiene algunas descalificaciones en su testimonio. En particular menciona haber visto a un técnico retocando una foto del espacio que mostraba un ovni. También afirmó haber visto árboles y sus sombras en la foto, así como un círculo blanco que se asemejaba a un disco metálico que formaba una sombra en el suelo. Bueno, según James Oberg, un operador retirado de control de misión y diseñador orbital, la NASA no tenía entonces y no tiene ahora la tecnología necesaria para producir imágenes de la superficie de la Tierra que sean lo suficientemente detalladas como para ver un árbol con su sombra. De hecho, muchos entusiastas de los ovnis han llevado a cabo una búsqueda exhaustiva para encontrar alguna foto así en los archivos de la NASA y no se ha encontrado ninguna. El desafío sigue abierto si deseas intentarlo, pero las probabilidades de que encuentres tal imagen son muy escasas. A continuación, hablemos de las transcripciones que han estado causando revuelo. Solo con examinar la evidencia interna se hace obvio que estas transcripciones fueron inventadas. En primer lugar, el lenguaje de la transcripción varía mucho dependiendo de dónde obtengas tu información. En segundo lugar, el vocabulario de la transcripción no es en absoluto preciso. Por ejemplo, los astronautas nunca se refieren al control de misión como control de misión. En su lugar siempre dicen Houston. En segundo lugar, los astronautas y el control de misión nunca usan la expresión repetir, repetir por radio. En cambio, usan la frase diga de nuevo. Además, escuchar la Luna requiere una instalación altamente sofisticada con antenas parabólicas de 10 pies de diámetro, así que naturalmente solo muy pocas personas habrían tenido tal instalación o habrían podido acceder a las comunicaciones de la NASA en ese momento. Aquellos que sí tenían una de estas instalaciones han dicho que escucharon las mismas conversaciones que las de las transcripciones oficiales publicadas por la NASA. Eso, dijo, ¿realmente Neil Armstrong dijo que había extraterrestres observando a los astronautas del Apolo? Bueno, escúchelo usted mismo. Houston, Columbia.
Aquí Houston, adelante. Cambio. De un objeto blanco sospechosamente pequeño, cuyas coordenadas son... Adelante con las coordenadas del pequeño objeto blanco. Sí, dice .37.6, pero yo no estoy seguro de este 10, pero está justo en el borde suroeste de un cráter. Creo que lo sabrían si estuvieran en tal ubicación. Parece que... su módulo estaría inclinado bastante grado. Está en la pared suroeste de un cráter pequeño. Collins. Entonces, ¿cómo pasamos de eso a nos están observando? Bueno, en primer lugar, lo que acabas de escuchar no fue la voz de Neil Armstrong, sino la voz de Michael Collins, el astronauta que pilotó el Águila para el alunizaje. Aquí está lo que probablemente sucedió y cómo ocurrió la confusión según James Oberg. Mientras estaban en la Luna, Armstrong y Aldrin obviamente se estaban comunicando con Houston, pero al mismo tiempo Michael Collins, que seguía en la nave espacial, también se estaba comunicando con el control de la misión. Ahora bien, estas dos conversaciones independientes se transmitieron a través del mismo canal de voz, por lo que para alguien que escuchara el canal no habría sido muy fácil diferenciar a los hablantes. Añade el hecho de que la calidad de la voz por radio no siempre es excelente, y ves cómo declaraciones claras podrían haber sonado lo suficientemente extrañas como para que la gente las interpretara mal o las recordara incorrectamente. Considerándolo todo, es fácil descartar cualquier lado del misterio del Apolo 11 como una evasiva, dependiendo de qué lado prefieras permanecer, y, como de costumbre, voy a dejar eso a tu elección. Pero antes de terminar, pensé en dejarte con otro lado de este misterio que no tuvimos tiempo de explorar, pero que aún merece consideración. Algunos teóricos dicen que toda la conspiración del Apolo 11 podría ser una elaborada artimaña de la NASA para mantener a los rusos y a los chinos alejados de la Luna. Según estos teóricos, la NASA probablemente estableció una base secreta en la Luna hace décadas, y para desviar la atención de ella, decidió alimentar especulaciones sobre aliens en la Luna para hacer que sus rivales perdieran interés en explorarla. Sin embargo, incluso esta teoría parece inverosímil. Las especulaciones sobre una base alienígena, obviamente, harían lo contrario de desviar la atención de la Luna. Además, China ya aterrizó en el lado oculto de la Luna hace un par de años, lo que significa que si este fue el plan de la NASA, fracasó totalmente y de manera embarazosa. Entonces, ¿hay una base alienígena en la Luna o no? Bueno, has escuchado todas las teorías. ¿Qué piensas?